Bienvenido amigos a este nuevo programa de Ser Feliz aquí en ICM TV, el canal de la Arquidiócesis de Montevideo. Te damos muchas gracias por la recepción, por abrirnos la pantallita de tu hogar y compartir un nuevo programa. Un programa que deseamos que te ayude a descubrir elementos en la vida que nos ayuden a ser felices. El gran proyecto de Dios para todo ser humano aquí en la tierra es que seamos plenamente felices. Para eso ha venido Jesús, para ayudarnos a liberarnos de todas aquellas cosas que nos impiden ser plenamente felices. Vivimos en un mundo concreto, en una sociedad concreta. Nuestra sociedad uruguaya, en los últimos años, la vemos cada vez más fragmentada, más dividida. Vemos problemas de violencia, vemos problemas de drogadicción, problemas de pobreza en medio de nuestra sociedad. En algún momento leí a un teólogo que dijo esta frase: si el mundo está como está es porque los cristianos estamos como estamos. Una frase que llama la atención. Pero cuando uno recuerda que Jesús nos deja como tarea a ti y a mí, que tenemos que ser sal y luz de esta sociedad, de este mundo, esa frase de aquel teólogo cobra una fuerza importante. A veces cometemos el gran error de vivir nuestra fe en un individualismo, encerrados en un pequeño mundo. Y sin embargo nos olvidamos que somos sal y luz de esta sociedad. Hay quienes, como en el caso del invitado de hoy, que ha optado en su vida por una fuerte vocación al trabajo social, al trabajo sindical especialmente. Con él, entonces, vamos a compartir este programa. Fernando Pereira, un enorme placer de tenerte aquí, de haber hecho un alto en tu mundo de trajín, de correr para arriba y para abajo. No, el placer es mío, de verdad es mío. Es muy grande el placer. Y bueno, queremos conocer al Fernando Pereira, ¿verdad? Más allá del dirigente sindical, más allá del dirigente político, bueno, tu persona. Sí, soy esencialmente dirigente sindical, pero nací en Jacinto Vera, un barrio eminentemente obrero y de un vecindario muy unido, muy pegado, y atendía a los chiquilines propios y a los ajenos. Cualquier vecina nuestra nos podía rezongar sin ninguna dificultad de nuestras familias ni de nadie, digamos. Y nos rezongaban por las picardías que cualquier chiquilín hace en el barrio. Íbamos a la parroquia de San Antonino. Allí también recibíamos una formación que en cierta medida era una formación cristiana, pero sobre todo una formación humana, que a veces, digamos, tendemos a despegar las personas como si las personas fueran cosas diferentes en cada lugar donde están. Yo me defino cristiano porque entiendo el cristianismo como una forma de pensamiento filosófico y de interpretar la realidad. No es la única concepción filosófica que estudio a la hora de tomar mis posiciones, pero es central. Me hice hincha de Goes porque vivía precisamente en la comunidad cercana a la cancha de Goes. Fíjate, yo vivía en Vilar de Bo 2161 y la cancha de Goes queda en Vilar de Bo 1933. Y además nacimos el mismo día. Goes nació el 10 de abril de 1934 y yo nací 32 años después. Es decir, soy hijo de ese barrio, tengo mis amigos de niños, están en ese barrio, los aprecio, los quiero, los trato de cuidar en la medida de mis posibilidades y nos seguimos viendo con muchos de ellos, o al menos nos llamamos. Y son construcciones históricas, porque eso estamos hablando de 45 años para acá o de 40 años para acá. En el acto del 1 de mayo me encontré con dos compañeros, dos amigos, el Chiqui y el Lámpara. En esa época todos teníamos algún apodo. Básicamente era porque la dictadura perseguía mucho y era mejor tener apodo que no tenerlo. Y a los chiquilines adolescentes, ahora nos olvidamos, las racias nos llevaban presos muy habitualmente, sencillamente por estar caminando en la calle o por estar en algún boliche o por salir de la propia iglesia. Por estar charlando con los amigos. Y porque se consideraba que en la iglesia se estaban organizando grupos sociales de resistencia a la dictadura y por suerte se consideraba bien. Es decir, es verdad que la iglesia jugó un papel destacado en la resistencia a la dictadura. Yo creo que la Iglesia no se ha encargado a sí misma de reconocer este papel, pero hace no mucho tiempo la intendenta anterior de Montevideo, Ana Olivera, colocó una marca de la memoria en la iglesia de Uchoturi y Garibaldi, digo así para que se ubique, yo sé bien cómo se llama, pero prefiero ubicarla a Tierra Santa. Y ahí hubo un valor de resistencia, o en los conventuales, o en mi propia capilla, que era chiquita, pero
Yo creo que se organizó buena parte de la resistencia social y política desde esa capilla sin preguntarle a nadie que iba a votar ni quién era. Y ese papel cada tanto queda muy escondido, muy subterráneo. Si usted piensa dónde se conformó el PIT, la organización donde hoy yo pertenezco, se fundó en la Asociación Sindical Uruguaya, que era precisamente una corriente sindical de origen cristiano. Es decir, el cristianismo en el Uruguay ha jugado un papel central. El problema es lo que decís vos, si cada cristiano se queda tratando de mejorarse a sí mismo, pero no piensa en el ajeno, en el otro, en el vecino, en el de al lado. Si nos sumamos al canto de sirenas, que no hay que atender a los pobres, porque los pobres después se compran un celular o toman un vaso de vino, bueno, si nos quedamos en ese discurso, seremos buenos cristianos con nuestros hijos y pésimos cristianos para mirar, capaz que le quito el pésimo para no ser tan ultra, pero malos cristianos para mirar al compañero que tenemos al lado y que está sufriendo una peripecia o que nació en un contexto que no le dio oportunidad. Y bueno, en ese caso comparto lo que dijo el teólogo. He leído algunos teólogos muy interesantes, incluso he ido a algunos seminarios donde se han discutido la encíclica Gozos y Esperanzas y reflexiones sobre cómo esas encíclicas o la Rerum Novarum pueden tener vigencia en el hoy, o el pensamiento de Juan Luis II, o el aporte que le ha hecho a la filosofía uruguaya y a la historia uruguaya el profesor Revelato. Es decir, hay un montón de contenciones que tienen que ver con lo familiar. Mi abuela era una mujer muy cristiana, de ir casi cotidianamente a la iglesia, mucho más que mis padres. Mi padre era bastante ateo, aunque en los últimos años confieso que se apegó bastante a Dios. Y yo tuve la formación cristiana desde niño porque mi abuela se encargó de conformarme en cristiano. Y el conformarse en cristiano tiene acciones cotidianas. Por ejemplo, yo recuerdo bastante emocionadamente, porque mi abuela creo que fue de los seres de luz que yo conocí más de cerca, aprecié más de cerca, valoré más de cerca. Recuerdo que me decía, andá a la casa de doña Chela y pedirle una taza de azúcar. Yo iba con una taza, volvía y al otro día iba a devolver la taza. Y eso era cotidiano, esa solidaridad que deberíamos tratar de, no de copiarla, de tratar en cierta medida lo que dijiste vos, de que haya una sociedad más integrada, implica también que cada vecino se preocupe del de al lado. Exactamente. Que al menos sepamos el nombre del vecino al lado, algo tan mínimo, ¿no? Yo ahí con los vecinos, con el cuidacoche de la cuadra, hablo, converso, ahora vivo en el Cordón. Mi corazón sigue en Jacinto Vera, tengo que ser franco, pero mi cuerpo está en el Cordón. Y hablo con los vecinos y converso y les pregunto cómo les está yendo. Y los vecinos también me preguntan a mí. Entonces es cuestión solamente de proponerse hablar con el otro, conversar con todo, porque no hay que colocarle muros a otro ser humano, ¿me explico? Yo voto al Frente Amplio, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué me voy a esconder? ¿Cuál sería la gracia de que yo me escondiera si yo me afilié al Frente Amplio en el año 82 o 83? El problema es si yo le levanto un muro a un compañero que es colorado. Para mí es mi compañero, o blanco, del Partido Independiente, de la Unidad Popular. Yo no le levanto un muro a nadie, yo hablo con todo el mundo y trato de entender. A veces hay razones que me convencen y a veces hay algunas que no me convencen en absoluto. Pero elegimos este camino, a mí me da felicidad y creo que la ética mínima es buscar la felicidad de uno e intentar que los demás entiendan que su pasaje por la tierra tiene que tener muchos momentos de felicidad. Y ese pasaje hay que tratar de hacerlo con otros, que no es un pasaje solitario, que uno capaz que puede construir su propio micromundo, pero va a ser alguien infeliz, con un micromundo, aunque ese micromundo tenga todo. O sea, yo conozco ricos muy pobres y pobres muy ricos. Fernando, ¿cómo nace esta vocación tan fuerte, tan definida en ti? Bueno, en la dictadura, mi padre había sido destituido del sindicato judicial, del Poder Judicial, y mi madre había estado al límite, incluso le habían quitado la condición de ciudadana. En aquel momento había categoría A, B y C, y ella no le tocó ni la C. Pero por alguna causa que yo desconozco no perdió su empleo. Pero mi padre sí perdió la A, la B, la C y el empleo. Y incluso algunas veces lo detuvieron, sencillamente porque militaba con Selmar Michelini. No vayan a creer que cometía grandes pecados, era cercano a la lista 99 de Selmar Michelini, venía con él del Partido Colorado, es decir, venía con él desde el año, por lo que yo me acuerdo, del año 57 o 58, pero puedo estar fallándole la fecha porque la memoria es muy traicionera. Pero desde mucho tiempo antes de la conformación del Frente Amplio, y lo siguió en su camino al Frente Amplio. Y cuando vino la dictadura, bueno, pasó las que pasó, lo destituyeron y ahí tuvo que vivir de cargar leña, de cargar lana,
porque nadie te tomaba, porque también eras un perseguido por la dictadura, digamos, los temores permeaban por todos lados. Eso me hizo salir a trabajar desde muy pequeño. A pesar de que mi madre se negaba resistentemente, yo a través de un compañero de la cuadra ahí empecé a hacer cueritos de Primus y de... Bueno, ahora ya sería como una fantasía el cuerito de Primus, el otro día vi en la feria, así que algún Primus debe estar funcionando todavía. Y cueritos de canilla, cueritos de bomba de agua. Y me pagaba un salario, yo no sé si era mucho o poco, para mí era una fortuna. Alonso Paz, grandes tipos, Enrique Alonso Paz y Eduardo Alonso Paz y el Paco Alonso Paz, que era el padre de ellos, un tipo esencialmente muy cariñoso, muy fraterno, muy cristiano en su forma de ser. Yo no sé si él se definía cristiano, pero en su forma de ser era un cristiano de verdad. Si era alguien que ayudaba desde todo punto de vista. Por ejemplo, yo llegaba a trabajar y me daba un desayuno. Y a veces eso es más que un salario, porque ese abrazo de un veterano que te habla 10 minutos Yo tenía 14 años, que fíjate, estaba un día bañando el cuero ese, para hacer el cuero de Primus se baña el cuero en parafina, para que tenga una dureza el cuero, y después se le da un golpe de balancín y forma el cuero. Y después un sacabocado le saca la parte del medio. Yo estaba bañando el cuero en parafina y murió Leno. Dieron la noticia que murió Leno. Y a mí se me caían las lágrimas. Y perdí un poco de dimensión de qué momento era. Y claro, cuando me fijo la fecha de la muerte de Lennon, y es en el 80, tenía 14 años. Y después de ahí conseguí un trabajo mejor y hacía flores de plástico. Y después de ahí conseguí un trabajo mejor y hacía los tacos de zapato de Galarate con un señor que se llama Haroldo Melillo. También muy buen loco. Bueno, me tocó gente que era bien. Y después ya a los 18 años fui a dar a Saint Café y mientras tanto estudiaba y hacía mis estudios, porque mi madre lo único que no me permitía era dejar de estudiar. Y ahí ingresé en la UTU por la orientación de ingeniería y hice hasta donde pude. Y empecé después a bañar billutería, hice millones de piezas de billutería. Yo no sé, en una época que la billutería era muy solicitada en Uruguay, también con otro tipo sensacional, con dos tipos sensacionales, una pareja excepcional, Alberto León y María Arbiza, y que me dieron la oportunidad de ganarme un salario bien adecuado para la época, muy bien adecuado, y de aprender un oficio que lo valoro hasta ahora, es decir, tengo el arte de saber bañar en plata y en oro y de poder fundir, de poder hacer una matriz, de haber hecho con mis manos decenas de miles de piezas que yo valoré mucho. Y bueno, y ese mezclar mi trabajo en primaria con mi trabajo en la metalurgia fina, digamos, la que le llama la metalurgia fina, los metalúrgicos, para embromar a los que nos dedicamos a la billutería o a la joyería, nos dicen los metalúrgicos más finos, los metalúrgicos más delicados. Lo estoy tratando de traducir al idioma que sea posible transmitir en la pantalla, pero sí, era parte de ese trabajo muy fuerte, que precisaba de mucha dedicación, pero que no es el obrero metalúrgico tradicional de que crea un músculo bárbaro. Solo se precisaba tener buena vista, conocimiento de los productos químicos que llevaban los baños, conocimiento del proceso y de alguna manera tener un conocimiento de electricidad, que todos esos conocimientos los adquirí en la práctica y también en la UTU cuando hice esa inclinación de ingeniería. Me parece que fui conformado como trabajador y me sentí convocado por un señor Vega, Raúl Vega, a afiliarme al sindicato en el año 85, 30 de septiembre del 85, y en el año 89 ya integraba la directiva del gremio y lo integro hasta ahora. Y en el año 95 empecé a integrar el consejo directivo del PICNT, lo que se llama el secretariado ejecutivo, y bueno, hasta llegar a hoy que soy el presidente, pero pasé por ser el secretario de la formación del PICNT, una tarea que a mí me fascinaba. Bueno, me sigue fascinando, creo que es la tarea principal que hoy tiene el movimiento sindical hacia adelante para estudiar el mundo del trabajo y futuro, para estudiar el nuevo sindicalismo que se precisa para ese nuevo trabajo, para humanizar el movimiento sindical y permitirnos a nosotros, además de ser dirigentes sindicales formados, ser dirigentes sindicales humanizados, que el problema no nos pase como si fuera una cuestión contable, resolvimos 50 conflictos, sino que el conflicto, atrás de ese conflicto hay personas que tienen dolores, que tienen sensibilidades, y que esas sensibilidades y esos dolores hay que atenderlos. Y que no hay que calentarse cuando nos putean, aunque eso a veces pasa, sino intentar darle argumentos de que está equivocada la persona. Exacto. Y bueno, yo por más que eso da mucho trabajo, lo hago en mi Facebook, trato de reflexionar sin ser agresivo con nadie, pero tampoco siendo flojo con mis ideas, planteando mis ideas con firmeza,
pero al mismo tiempo respetando todo aquel que discrepa y que pretende escribir en el Facebook sus comentarios, ¿no? Y bueno, y esas redes sociales que tienen cosas muy buenas y muy malas, también ayudan a fomentar ese tú y tú. Claro, a veces es doloroso, ¿no? Porque uno, lo que te dije, además de sindicalista, yo soy papá de una niña de 30 años casi, 29 años. Vivo con mi compañera que tiene 2 hijos y que viven conmigo, una de ellas desde muy chiquita, de los 5 años, y el otro con 11 años, y los quiero naturalmente como si fueran míos. Tienen padre y madre y los dos muy presentes y muy activos como padres y madres, pero son parte de mi familia. Y hay otros niños que han estado en mi entorno que yo los quiero con ese mismo fervor, de forma tal que no hay que atar el amor a lo sanguíneo, hay que atar el amor a las personas que uno trata, que quiere, que estima y que de alguna manera le producen a uno la felicidad de estar con ellas cuando se siente bien. Yo, de hecho, ahora vengo de estar con 2 amigas que las conocí dentro del gremio, supongo que en el año 95 o 96, y hasta ahora somos amigos. Es decir, llevamos 25 años y mitad. Estaba una de ellas con su bebé en brazos. A mí me da una alegría fantástica. Ese bebé es como si fuera un sobrino mío. Yo no soy hermano de la compañera, aunque los dos somos Pereira, pero naturalmente que lo siento como un sobrino. Si he vivido la vida atravesando sus circunstancias y la de mi otra amiga Mónica y la de tantas amigas que tengo en la Federación de Magisterio. Entonces, se trata de, en la vida, dicen, al movimiento sindical no se viene a buscar amigos. Hay frases que yo he escuchado con mucha dureza. Pero pobre de aquel que se vaya del movimiento sindical sin amigos. Claro. No hizo nada. Exacto. Digamos, en su tarea pudo haber ganado conflictos, pero no construyó movimiento sindical. Pudo haber sido mejor dirigente que otros, pero no construyó el movimiento sindical. Porque ¿qué es el movimiento sindical? Juntar gente para pelear por objetivos comunes. Y eso es construir amigos y compañeros y amores y desamores y dolores y alegrías y tristezas y frustraciones. Fíjate que ayer nos tocó ir a hablar con Jorge Vázquez para tratar de intentar resarcir la situación de la viuda del policía asesinado. Y esa situación es de dolor, aunque se haya logrado el objetivo. Porque de ahí salimos con un trabajo para la viuda que felizmente aceptó ingresar a trabajar, y eso supone un ingreso suplementario a la pensión que iba a tener de 28.000 pesos. Supuso que la atención médica se mantuviera, que ya la iba a mantener, pero que además se le diera un trabajo y la posibilidad de acceder a una vivienda. Ella estaba viviendo en un asentamiento. Y esto se podría ver como una victoria del movimiento sindical. Pero ¿sabes qué? En el medio de un dolor terrible del alma. Entonces, ojalá nunca tuviera que discutir cosas de esas, porque son dolores en el alma. Y yo creo en el estado del alma. No es un verso, creo en el estado del alma. No todo se resuelve comiendo mejor o teniendo un mejor salario. Hay muchas cosas que se resuelven con un abrazo. Y a veces los sindicalistas nos olvidamos que esta es una clave, que hay compañeros que no están precisando un discurso profundo, filosófico, están sencillamente precisando un abrazo que sostenga que estamos vivos, que estamos palpitando, que estamos transitando por la vida de la mejor manera posible. Que la persona vale mucho más, ¿verdad?, que tener una cosa u otra. Clavado. En este mundo consumista un poco se desdibuja mucho eso, ¿no? Mi compañera, la verdad que mi compañera, por ejemplo, se define atea y yo la defino cristiana. ¿Me explico? Porque el problema no es una definición filosófica, es cómo te movés ante la vida. Si vos ante la vida te definís solidariamente, te definís preocupándote por el otro, llegás a tu casa y te quedaron pendientes cosas del trabajo que tienen que ver con otros trabajadores y te preocupás de resolverlas. Y bueno, yo no sé cómo te definís con respecto a Jesús y con respecto a Dios. Sé que tu actitud es cristiana. Entonces, tal vez mi definición sea muy amplia, como mi definición de izquierda es muy amplia. Todo aquel que pelea por la justicia social. Y eso está en todos los partidos. No es que el patrimonio de la izquierda esté en un partido. Probablemente la concentración mayor de la izquierda esté en un partido. Pero hay centenares de uruguayos y miles de uruguayos que están en otros partidos y que tienen esta visión de ayudar, que hoy están en un comedor ayudando, que otra vez están en una organización no gubernamental, que otra vez van a ayudar a una parroquia, que otra vez están en un comedor infantil, que otra vez asisten a un barrio con carencias para intentar ayudar. ¿Eso va a resolver el mundo? Mira, yo creo que no, pero peor es no hacerlo. Exacto. Peor es quedarte en la comodidad de tu casa, sentado en el sofá, al lado de la estufa, pensando que alguien va a resolver el problema de los pobres. Si nosotros no nos embarramos, si nosotros no nos sentimos parte de los que tenemos que hacer el cambio, yo pienso que no se puede construir la paz con discursos guerreristas.
y a la sociedad uruguaya le ha ganado el discurso guerrerista. Esto, por supuesto, que no estoy generalizando a nadie. Conozco, por suerte, miles de uruguayos que tienen un discurso constructor de paz, desde que empieza hasta que termina su discurso. Y esto no es esconder su idea, no hay necesidad de ser agresivo con otro para decir lo que uno piensa. No existe esa necesidad, no hay. En el plano de las ideas todas las discusiones son válidas, pero yo le diría que es como un partido de fútbol. La cancha tiene 90 por 46,5. Adentro de esa cancha vale todo, afuera de esa cancha rompemos todo. Entonces, a veces tengo la impresión de que de esas canchas se sale con mucha facilidad. Por ejemplo, el video que está colgado en YouTube sobre la muerte del policía, los hijos del policía lo han visto cientos de veces. ¿Usted sabe lo que es ver a su padre morir cientos de veces? Terrible. Entonces, terrible. A veces me parece que en nombre de que la gente conozca más y que no medimos los daños que podemos construir a otros. Esto se hace intencionalmente, no, pero deberíamos reflexionar hasta qué punto podemos llegar con nuestras defensas de nuestro trabajo y de nuestras ideas sin dañar a aquellos que quedaron, ¿verdad? Bueno, yo parto de la base que nadie hace esto queriendo, pero parto de la base también que podemos cambiar. Por ejemplo, el otro día hice una mala maniobra manejando. La hice mal, soy consciente, no la hice queriendo, la hice por distracción, no tomé en cuenta, y nada grave, ¿no? Doblé y no cedí el paso. Y el de al lado abrió la ventanilla y me relajó en coreano. Yo le dije, perdón, la verdad que hice una mala maniobra. Y el tipo me dice, yo no estoy acostumbrado a que me pidan perdón, no sé qué hacer. Entonces, me explico que hay veces que hay que poder pedir perdón, poder decir me equivoqué, sin que eso se mire como un acto de cobardía. Usted sabe las cantidades de veces que yo me equivoco cuando tomo decisiones. Y todos los días las tengo que tomar. Porque no es que las decisiones van a esperar a que yo medite 400 días. Las decisiones a veces hay que tomarlas en minutos. Hay que dar un consejo en minutos. Bueno, eso muchas veces queda rondando en mi alma. No solo en mi cabeza, en mi alma. Porque una equivocación mía que lleve a la pérdida de puestos de trabajo o a un mal acuerdo salarial o a una mala negociación, no es que cargo yo con eso. Hago cargar a cientos de trabajadores o a miles y a veces a decenas de miles. Entonces, es una tarea estresante, pero al mismo tiempo gratificadora. Yo le diría que no pasó por un movimiento sindical, no conoce la totalidad de la solidaridad. Cuando usted ve a los trabajadores del Zunca, que en sus horarios libres, que en sus días libres, sábado y domingo, van cuando hubo el temporal en Dolores o en San Carlos o en Rocha, cuando van a los asentamientos, cuando ve el Sindicato de Salud Pública que se pone los chalecos y en las horas libres militan para atender situaciones cuando hay inundaciones, cuando ve los trabajadores de la educación que dieron clases como pudieron en esos liceos. Es decir, hay una red de solidaridad. Si usted va a EBU, va a ver chiquilines discapacitados que van y hacen natación gratis en la institución bancaria, del Sindicato Bancario del Uruguay. O el camping de magisterio, que van decenas de escuelas por año precisamente a hacer su paseo de fin de año o su paseo de mitad de año y lo hacen en forma gratuita. Estas cosas en general no se conocen y son una parte de la moneda poco conocida porque no son parte de la noticia. Yo el otro día le decía a un periodista, usted me dice que no hubo acuerdo, que una asamblea desoyó a la dirección en un convenio. Hubo 201 convenios. Una asamblea votó en contra y entonces el titular es las asambleas desoyen a las entidades sindicales, a las direcciones sindicales, y fue una en 200. No es 1%, es 0.5%. Entonces, lo que quiero decir con esto es que se puede ser cristiano y ser militante sindical, se puede ser cristiano y compartir esa militancia con marxistas, anarquistas, personas que provienen de los partidos tradicionales, personas que provienen de otras formas de pensar, trotskistas, y se puede hacer siempre y cuando uno tenga la capacidad de ser tolerante con el otro, porque finalmente, como yo digo, en Uruguay tenemos los comunistas más cristianos del mundo y los cristianos son de los marxistas más grandes del mundo. Está bien, es una particularidad muy, muy seria del Uruguay. Muchos cristianos conocen el marxismo al mismo nivel que los marxistas, porque muchas veces para embromar al marxista y al revés, ¿no? Los marxistas leen la Biblia y me recitan cosas de memoria que a veces yo ni me acuerdo, ¿no? Entonces, la integración en ese plano se ha dado muy bien en Uruguay. Ahora tenemos otro plano, que es el plano más doloroso, que tenemos una parte de la sociedad que vive como si fuera el primer mundo
que accede a una educación de alta calidad como si fuera el primer mundo, y tenemos otra parte de la sociedad que está casi como en el África. Y mitigar estos efectos es cuestión elemental. Y esto es distribuir la riqueza. Eso cada vez me convenzo más. Yo sé que hay más de una interpretación desde el punto de vista de la filosofía sobre qué es si un rico pasa por él, ¿no? Hay más de una interpretación, pero yo creo que está difícil que pase si no logra distribuir parte de lo que tiene, ¿no? No puede tener alguien 5.000 millones de dólares y ver que hay, no estoy hablando del Uruguay obviamente 5.000 millones de dólares, pero hay 13 ricos en el mundo, juntan la riqueza de varias decenas de millones de personas en el mundo. Esa felicidad se puede construir, esa persona está en condiciones de sentirse cristiana solo porque le dona a un hospital algo, no, debería ser parte de una distribución más equitativa del ingreso que permita a estos pobres tener educación de calidad, salud de calidad, atención de calidad, que sus padres también accedan a la formación. Exacto. Porque fíjese lo que nos va a pasar en pocos años, que la mitad de los empleos que actualmente existen no van a existir y lamentablemente o positivamente, depende de cómo se vea, los empleos que se pierden son los de más baja calificación. Con lo cual, para acceder a un empleo, usted va a tener que tener niveles de educación formal, formación profesional, educación técnica y educación terciaria. Y si este proceso no lo hacemos para todo, va a haber una parte de la sociedad que va a quedar excluida. Y otra parte de la sociedad que va a estar súper bien, pudiendo ir varias veces a Europa al año, en fin. Esta ecuación no permite la felicidad de ninguno de los dos sectores, ¿no? Yo a veces discuto desde el punto de vista sociológico que es el mismo efecto el que produce un barrio privado que un asentamiento. El problema es que uno es más lindo que el otro o tiene más comodidades que el otro, pero produce las mismas condiciones sociológicas. Si no construimos otra vez la sociedad de espacios abiertos, la sociedad pacífica, la sociedad integrada, esa sociedad de los 50 y los 60 que tanto valoramos, vamos a tener riesgos de convivir y esos riesgos se pagan con mala calidad de vida. La verdad que se pagan con eso. Podrás tener unos pesos más, un salario mejor, tal vez un sillón más cómodo, pero ya tenés rejas hasta en los ojos, ¿no? Entonces, digamos, me parece que todos deberíamos poder mirar desde el punto de vista cristiano, los que somos cristianos, pero los que no son desde el punto de vista humano, cómo efectivamente contribuimos a que en Uruguay y a que en el mundo la distribución del ingreso sea más justa que la que soy, ¿no? El sistema de consumismo en el que vivimos, el Papa Francisco utiliza una frase, este sistema mata, porque indudablemente es terrible. Bueno, yo me siento muy afín a todo lo que ha dicho el Papa Francisco, pero no muy afín, recontra. Yo le diría que podría en un discurso sindical decir las cosas que dice el Papa Francisco y la tribuna me aplaudiría de pie. Entonces, por suerte lo dice y por suerte ese camino de decirlo le abrió a la gente la oreja a la iglesia y a una forma histórica de sentir la iglesia que muchos han tenido, muchos curas, muchos párrocos, y que la han transmitido en su sentir cotidiano. De repente nos quedan en la memoria el padre Cacho, el padre Pérez Aguirre, pero hay cientos de curas en el Uruguay que han tenido un compromiso con la sociedad y con su trabajo social imponente. Entonces, a mí me parece injusto con la historia no colocar a esos personajes como parte de nuestra historia, como parte de nuestro crecimiento como nación. Entonces, de verdad que el discurso de Francisco, y también, para ser franco, muchas de las partes del discurso de Sturla han renovado mi fe cristiana, ¿no? Yo no dejé de ser cristiano, dejé de ver a la iglesia como el instrumento de transmitir esos valores. Y bueno, las posiciones de ambos en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto de unir a la sociedad. El discurso de Sturla es un discurso muy unificador. Por supuesto, en algunos temas tengo diferencias, pero son producto de la propia democracia que tenemos que tener. Pero me alimentan el alma, digamos. A mí me cambió mucho la ecuación de mi vida, digamos. Puedo defender lo que pienso sin vergüenza. Porque hay alguien que en el Vaticano se para del lado de los pobres, siempre, sin dudarlo, se para del lado de los débiles. Y también en el Uruguay hay alguien que, con los cuidados que hay que tener, con los equilibrios que hay que mantener, para alguien que es el principal miembro de la Iglesia Católica Uruguaya y también el cardenal uruguayo, manteniendo ese equilibrio, se coloca del lado de los pobres. Él ha tenido una fuerte trayectoria vinculada precisamente a la atención a la pobreza
y a la exclusión social. Y bueno, haber tenido esa vivencia también lo transforma a él en un referente de un sector de la sociedad que precisa atención económica, atención a la vulnerabilidad social, atención educativa, pero también atención espiritual. Y eso no es sumar gente o evangelizar gente a lo loco, es construir condiciones para que la convivencia sea mejor. Y bueno, yo pienso que en el discurso de ambos hay un aporte a la sociedad uruguaya impresionante. Claro, habría que discutir si Francisco es argentino o en verdad es uruguayo, porque esas discusiones cada tanto surgen por todos. No es justo que nazca Messi argentino, el ¿verdad? Papa Francisco argentino. Pero no, le ha hecho mucho bien a la Iglesia a nivel planetario, digamos. A mí por mi profesión me toca hablar con otros compañeros que algunos son cristianos y otros no, de otras partes del mundo, y claro, ven en el discurso del Papa Francisco una ayuda importantísima a las luchas sociales allí donde se están desarrollando. Y también es un hombre que apuesta al diálogo. Yo es la persona más centrada que he visto en el Uruguay hablando sobre el conflicto venezolano. Y claro, que es el diálogo entre los venezolanos que lo va a resolver, que no es haciendo discurso guerrerista desde afuera que vas a resolver un problema de paz. Si la Iglesia, si los humanos no construimos discurso de paz, el guerrerismo va a ser lo que va a primar en función de varios aspectos. Uno es naturalmente el económico. También en la evolución armamentística hay una industria gigantesca que necesita vender esas armas, y para vender esas armas tiene que haber guerra. Eso no hay duda. Pero también nosotros deberíamos ayudar desde nuestro discurso a no promover discursos guerreristas, a promover discursos de cultura de paz, de cultura de desarme, de cultura de no violencia, de cultura de resolver nuestros conflictos a través del diálogo y no a través de los puños. Por más que los puños son vistos como algo, ¿no?, normal, ¿no? Los puños también es una animalada. Porque finalmente el debate de ideas, ¿cómo se resuelve? ¿Con el que tiene puño más fuerte, con el que tiene musculatura más fuerte, con el que aprendió a boxear o con el que tiene mejores ideas? Entonces, si es un debate de ideas, coloquemos ideas, no fuerza física, ¿me explico? Y bueno, este discurso a veces cuesta. Pero vale la pena sí. luchar. Vos sos un luchador nato, indudablemente. Como luchador, con esa fuerza de tu vida dedicada a la vida sindical, ¿qué le dirías a nuestra audiencia que te están acompañando, mirando a través de esa pantalla, en esa búsqueda de realización, en esa búsqueda de felicidad? Nos has dado muchos titulares en todo lo que nos has compartido. Pero para redondear, ¿qué consejo le darías a nuestra audiencia? Sí, que básicamente hay que encontrar un camino de encuentro con otros. Y ese camino puede estar en la parroquia, puede estar en el sindicato, puede estar en el club deportivo, puede estar en una ONG, puede estar en la organización Techos, puede estar en el ProDerechos, pero que sea un camino colectivo, un camino esperanzador, un camino que construya la esperanza. Porque finalmente todos sabemos que a lo largo de nuestra vida en la Tierra no vamos a lograr todos los problemas que nos planteamos resolver. El problema es si logramos construir la esperanza para que las futuras generaciones tengan esperanza de vivir en una sociedad más feliz. Y bueno, esa es nuestra responsabilidad. Las decisiones que tomemos hoy son las que van a marcar el futuro de estas generaciones. Si nuestras decisiones son decisiones de conflicto permanente, y tendremos una generación futura conflictiva. Si nuestra relación con el otro es una relación de enfrentamiento ideológico, pero de respeto personal, seguramente vamos a tener una sociedad mucho más integrada. No se trata de dejar de debatir, se trata de debatir respetando y queriendo al otro. Finalmente, lo que dije al principio, un abrazo muchas veces es más importante que un plato de comida en determinadas circunstancias. El problema es que hay que saber darlo, como hay que saber poner los límites, como hay que saber cuándo parar en un conflicto, como hay que saber medir las consecuencias. Y eso es un aprendizaje de vida, pero yo veo ahí en el PICNT, pero también veo en distintas comunidades, chiquilines de 20, 21 años, que tienen las cosas clarísimas. Entonces, cuando se dice la juventud está perdida, no, eso es un desastre decir eso. La juventud no solo está perdida, tiene decenas de esperanzas construidas. No sé, uno pensará que el techo no es la solución definitiva de vivienda y todos estaremos de acuerdo, pero todos esos gurises que se ponen con la cajita ahí tienen como objetivo mejorar la vida de otros. Y ahí hay un paso. No será el paso definitivo, pero miren, los pasos definitivos yo no sé cuáles son. O yo para mí sé cuáles son, pero prefiero guardármelos para mí. Pero todas esas pequeñas acciones, los derechos humanos, aquellos que están buscando a los desaparecidos, cuando la iglesia se abre para que
aquellas personas que tengan detalles sobre los cuerpos los puedan decir en las iglesias, en las parroquias o en distintos lugares. Bueno, ahora fui hace poco a la Torre de Antela, a San Felipe y Santiago de Montevideo, fue una cosa fantástica, porque claro, también la iglesia tiene que poder conversar con otros y de otras cosas, y bueno, ahí yo encontré un espacio formidable. Entonces me da la impresión de que lo que le puedo decir es que no dejen de buscar la felicidad suya, sin olvidar que buscando la suya tiene que buscar las ajenas, ¿no? Te agradecemos enormemente. La verdad que te escucharíamos, daría para hacer otro programa contigo, porque nos has dejado mucho contenido que no es normal escucharlo. A veces vivimos en una banalización de la cultura que empobrece bastante. Sí. Te agradecemos mucho el tiempo que nos diste. El otro día fui a ver a Galileo Galilei ahí en el Teatro Solís. Es un teatro que vale la pena ir, haya la hora que haya, ¿no? Igual es un teatro complicado, pues es un teatro grande y es una obra que nos pone en cuestión, porque en determinado momento, pero nos pone en cuestión de una manera tan humana que yo digo, bueno, si todos llegáramos a poder ir al teatro, o al cine, o a un recital, o a un encuentro cultural, o a un campamento como los que tantas veces me tocó ir, o a cualquier cosa que unifique a personas, seríamos mucho mejores, sin duda seríamos mejores. Ha conocido a Fernando Pereira, usted lo ha visto en televisión permanentemente, en debates, utiliza mucho la palabra del Señor permanentemente y da el testimonio con su vida. Quedan muchas cosas para pensar, muchas cosas en el corazón, muchas cosas en nuestra mente. De nuevo el agradecimiento, Fernando, y bueno, las puertas están abiertas para en cualquier momento, de repente nos volvemos a encontrar por ahí. Yo con mucho gusto, fue un placer estar con ustedes, espero que algún concepto sirva y si no sirven estos, servirán otros, pero lo cierto es que precisamos tener una sociedad de hombres y mujeres libres y de hombres y mujeres que estén dispuestos a dar mucho de sí para que otros estén mejor.